Listo, entonces me presento nuevamente. Buenos días para todos. Mi nombre es Laura Juliana Céspedes Serrano. Soy estudiante de Medicina de octavo semestre de la Universidad del Rosario, miembro del SAICIC. Y bienvenidos a esta charla del trastorno facticio organizado por el Simposio del Grupo de Interés en Psiquiatría. Entonces, bueno, empezamos con las referencias que utilicé para esta charla. En esta ocasión utilicé el DSM-5, este artículo sobre el síndrome de Munchausen, que es el mismo trastorno facticio, y finalmente unos artículos de UpToDate para profundizar en cada subtipo. Esto es lo que vamos a ver en el contenido de la charla. Vamos a ver las generalidades, epidemiología, los subtipos del trastorno facticio, el manejo integral que podemos hacer como médicos generales, un caso clínico para terminar y las conclusiones para llevar a nuestra casa. Entonces, comencemos con las generalidades. Cuando vemos un trastorno facticio, pensamos que es un trastorno artificial porque es un trastorno en el que se fingen síntomas y se hace creer a otras personas que uno tiene una enfermedad. Entonces pensamos que simplemente es artificial, es una mentira, pero tenemos que recordar que es un trastorno real, es una enfermedad mental y a pesar de que consiste en fingir síntomas, es un trastorno real y pues tiene ciertas consecuencias y cierto cuadro clínico. También tenemos que entender de entrada que tiene muy difícil diagnóstico porque en general es muy difícil detectar si una persona me está mintiendo o no, entonces de por sí es algo difícil de detectar. Y para explicar generalmente tenemos dos subtipos del trastorno de Munchausen o trastorno facticio. El primero es el aplicado a uno mismo, que es del que no se habla tanto, que es de la persona que finge su propia enfermedad y que inventa o falsifica un patrón de signos y síntomas, y cuando lo vemos en la hospitalización tiene un patrón de signos y síntomas atípico, no es el típico patrón de la enfermedad que vemos como personas que la conocemos, sino que no coincide con lo que estudiamos en los libros, sino que es algo muy buscado en internet, son unos síntomas muy atípicos, unos síntomas muy generales. Otro factor general para caracterizar esto es la hospitalización y egreso rápido. Son personas que frecuentemente se están hospitalizando y frecuentemente tienen salida porque no encuentran ninguna patología. Y esto es por múltiples motivos que ya vamos a ver más adelante. El otro, que es más conocido por los casos clínicos que se han explicado mundialmente, por las noticias y por la difusión que ha tenido, es el trastorno aplicado a otro. Y pues ese es el que se define más como trastorno de Munchausen. Digamos que ambos lo son, pero pues cuando uno busca trastorno de Munchausen, aparece primero el aplicado a otro. Entonces, tres cuartos de las pacientes que tienen este trastorno son mujeres, porque vamos a ver que es un trastorno de los cuidadores, es hacia otra persona, que usualmente son niños, ancianos, mascotas o cualquier población vulnerable. Entonces, principalmente son mujeres porque se ve que la mayoría de los pacientes son madres. Entonces, bueno, continuando con la epidemiología, al ser un trastorno que es tan difícil de identificar, también es difícil de estimar la epidemiología. Sin embargo, se dice que la prevalencia en el mundo es de 0.4%, lo que lo hace una enfermedad rara, pero no deja de ser importante por las consecuencias que tiene. Lo que sí podemos hacer es identificar los factores de riesgo. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para identificar este trastorno? Población de mujeres, individuos solteros que no estén casados, personas solitarias, trabajadores de la salud porque conocen los síntomas, conocen cómo funcionan las enfermedades, una persona con historia psiquiátrica o antecedentes familiares de historia psiquiátrica, una persona con conflictos familiares o historia de maltrato intrafamiliar, menores de 40 años, increíblemente es un trastorno más común en personas jóvenes, y finalmente historia de trauma. Entonces, bueno, explicando cada subtipo, vamos a comenzar con trastorno facticio aplicado a uno mismo. Entonces, ¿por qué pongo esta imagen? Para los que han visto esta película es Amélie y este personaje es un personaje hipocondríaco, es una persona que todo el tiempo piensa que está enferma, que tiene asma, que tiene síntomas respiratorios. Entonces la pongo aquí no para ponerla de ejemplo de trastorno facticio, sino para hacer la diferenciación entre un trastorno facticio y una persona hipocondríaca. La persona hipocondríaca genuinamente piensa que está enferma todo el tiempo, genuinamente piensa que tiene una enfermedad. Mientras que el trastorno facticio es una persona que sabe que no está enferma, pero finge tener síntomas para un fin específico. Y es algo crónico.
Entonces, vemos las características de este subtipo. Entonces, lo primero es que son expertos en fingir síntomas, son síntomas generales, usualmente son dolor abdominal, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, son los síntomas más frecuentes, como les decía, son síntomas atípicos. Lo segundo, que es muy peligroso, es que se someten a procedimientos, cirugías, exámenes costosos, cosas que pueden tener eventos adversos, y por seguir con la mentira, por seguir pues con este trastorno y esta necesidad, se someten a los procedimientos sin pensarlo. También hay una ganancia secundaria, usualmente emocional, profunda, o para llenar una carencia, ya sea en el ambiente familiar o en el ambiente personal. Otra característica es que investigan la enfermedad de moda. Por ejemplo, si pensáramos en una persona con trastorno facticio en este momento, pensaríamos en una persona que finge síntomas de COVID, que es la enfermedad de moda, la enfermedad que todo el mundo tiene, entonces investigan los síntomas y pues los fingen. También es importante entender las características de las personas con trastorno facticio. Entonces, usualmente son personas con conducta antisocial, son personas solitarias, son personas que tienen maneras particulares o dificultad en la socialización. Sin embargo, es importante entender que no son todos los pacientes, no todos tienen una conducta antisocial, también hay de otros tipos. La pseudología fantástica, que se conoce comúnmente como la mitomanía, la facilidad de mentir todo el tiempo y mentir de manera patológica, también es una característica de estos pacientes, por supuesto. Las múltiples demandas, porque a veces pasa que el proceso avanza, los médicos no les creen y entonces, claro, este médico dijo que yo estaba loco, no me cree, yo estoy enfermo, hago una demanda por su mala atención. Esto es muy común, al igual que las hospitalizaciones rápidas y frecuentes. Y también es importante tener en cuenta que estos pacientes tienen otras condiciones psiquiátricas como adicción a sustancias, son histriónicos o tienen personalidad limítrofe. Acá también quiero hacer una diferenciación muy clara entre un trastorno facticio y un simulador, porque un trastorno facticio no es simplemente mentir sobre la enfermedad, tenemos que diferenciar cuál es uno y cuál es el otro. Entonces, ¿qué vemos? En el trastorno facticio vemos un proceso longitudinal, es un proceso de larga data, son múltiples episodios y es un recurso crónico utilizado por el paciente, mientras que el simulador es un proceso transversal, es un proceso que utilizo en una ocasión, es un recurso que utilicé una vez para un fin específico y ocasional. Lo segundo es que el trastorno facticio es una compensación crónica y profunda de algo emocional, de un escape de una situación familiar o personal, de suplir una necesidad de no estar en soledad. Digamos que el simulador tiene una compensación inmediata. El estudiante que quiere sacar una excusa para no ir a su examen, el señor que está en la calle pidiendo dinero, una persona que quiere obtener una incapacidad para irse de viaje, etcétera. Digamos que es algo más inmediato y material. Como les contaba en la anterior diapositiva, son rasgos antisociales para el trastorno facticio, mientras que el simulador tiene una personalidad más variable. Sin embargo, quiero dejar claro que esto no es en todos los pacientes, así como en cualquier enfermedad. Eh, no tenemos siempre pacientes de libro, tenemos pacientes con distintos tipos de personalidad. Si bien es cierto que en el trastorno facticio tenemos más frecuentemente una persona con rasgos antisociales, no es el 100% de los pacientes que vamos a tener. Entonces, ojo con eso. Y finalmente, el trastorno facticio tiene una recompensa emocional profunda, algo mucho más global y refleja un problema más estructural de la persona, mientras que el simulador pues es una mentira puntual, una estafa o una situación específica para la cual necesita un beneficio. Entonces, esto obviamente queda mucho más claro explicándolo con ejemplos de personas. Entonces, vemos por acá, por ejemplo, a este señor de la tercera edad, solitario, viudo, que no tiene compañía, entonces tiene un trastorno facticio y finge constantemente tener una enfermedad para ser cuidado y suplir esa necesidad de no estar solo. También vemos a esta mujer que tiene problemas en su casa, tiene maltrato intrafamiliar, entonces ante esta violencia doméstica, cuando se pelea con su esposo, cuando está mal en su casa, pues recurre a estos síntomas, recurre a fingir estos síntomas para ser protegida o suplir esa carencia. Y acá puse a Bruno Madrigal de la película Encanto para que recordemos como esa persona solitaria que tiene una forma particular de socializar y en general una persona como con un espectro antisocial. No porque Bruno Madrigal tenga un trastorno facticio, sino para dejar claro ese tipo de personalidad. Y por otro lado tenemos al simulador.
Entonces tenemos al hincha que quería ver el partido de Colombia, entonces dijo, no, doctor, me duele el estómago, llevo 3 días con diarrea y es para que le dé la incapacidad y poder ir a ver su partido de fútbol. El estudiante que tiene su examen, no pudo estudiar, está desesperado, finge tener una enfermedad para tener una incapacidad médica y no va a asistir a su examen. Y este que puede ser confuso y por eso me gustó ponerlo, que es el señor que pide dinero en la calle y tiene muletas o está cojo. Entonces aquí podríamos pensar que es un trastorno facticio porque es algo longitudinal, es un señor que pues lo volvió un estilo de vida, que ya es su estilo de vida ser una persona con una discapacidad. Sin embargo, como el fin es material, el fin es conseguir dinero, pues ya no es suplir una necesidad emocional, sino digamos que es algo mucho más superficial. Ahora, entonces vemos el trastorno facticio aplicado a otro. Puse de ejemplo esta película que fue popular en Netflix en su momento, que se llama Corres con Sarah Paulson. Trata de esta madre que tiene un trastorno facticio aplicado a otro con su hija. La hija se da cuenta cuando un día se pone a ver los medicamentos que su madre le da, investiga un poco más y se da cuenta que es una especie de medicamentos para los perros. Y entonces se pone a investigar, se da cuenta de que su mamá la está enfermando y pues es una película que en esencia es un thriller, pero trata de manera, es un buen ejemplo para ver un trastorno facticio aplicado a otro y pues es una buena película para entender un poco este subtipo de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las características de este? Como les decía, este es el más conocido como síndrome de Munchausen, ambos son referidos como tal, pero este es el que más se conoce por eso. Importante este dato a la derecha, que 2 por cada 100.000 personas tienen este trastorno, al menos es de un estudio que se hizo en Estados Unidos. Sin embargo, es una enfermedad muy importante identificar, aunque sea difícil, por la tasa de muerte que tiene. Se dice que las víctimas de estos cuidadores tienen una tasa de muerte que puede ser hasta del 10%, ya sea por ahogo o sea por envenenamiento, que son las causas más comunes. Entonces, ¿qué características tiene? Entonces, forma de maltrato infantil. Se conoce como un maltrato infantil, sin embargo, les contaba que puede ser a cualquier población vulnerable. Se ha visto casos de trastorno de Munchausen dirigido a mascotas o ancianos. En fin, es simplemente entender que es de un cuidador a una persona vulnerable. Entonces se ve la madre abnegada, dedicada a su hijo, súper pendiente, la que se sabe toda la historia, que va a la clínica, que es muy intensa, que tiene mal genio. Esas mamás de las cuales los médicos se quieren deshacer, que son muy intensas con sus hijos y que son muy pendientes de ellos y admirables, es como un perfil que puede suceder en este trastorno. También toman decisiones terapéuticas sin comunicarlo, ya sean medicamentos, procedimientos, no lo comunican al personal médico, sino simplemente van curando a su hijo de acuerdo a cómo les dice su instinto maternal o su instinto de cuidador. También tienen una estrecha relación con personal médico, como van tantas veces al hospital, pues logran tener una relación muy amable y amena con el personal médico. Es importante la característica de la deserción escolar. A veces estos niños, estos pacientes, por tener tantas hospitalizaciones y problemas médicos, se retiran del colegio y pues ven su educación en casa. E igual que el otro, muchos exámenes, muchos traslados sin conclusión clara. Es común que, como no les dan una respuesta en un hospital, se van a otro y así. Y la conducta antisocial es más común en la víctima, a diferencia del otro. Como que vemos una madre o un cuidador con características normales, pero la víctima sí tiene características antisociales porque pues no tiene contacto con personas de su misma edad, y pues sí, no puede socializar de una manera normal porque todo el tiempo está sometido a una enfermedad y pues lo esclavizante de ella. Listo. Finalmente, pues quiero hablar de unos puntos claves para la atención integral. Digamos que este es un simposio para el médico general y por ende, pues tenemos que hablar de lo que podemos hacer como médicos generales. Entonces, primero, y muy importante, tener un ojo crítico, no ver al paciente como una tarea más. Pasa muy seguido que, ay, sí, tengo 20 pacientes, tengo 20 minutos para atenderlo, como que yo no tengo tiempo de estar pendiente de la historia de cada uno, yo no tengo tiempo para eso. Me llegan unos síntomas, hago un diagnóstico, mando unos exámenes, decido una conducta y hasta ahí se acabó. Evidentemente es muy difícil por la cantidad de volumen de pacientes, eso es muy entendible, pero sí es una invitación a tener un ojo crítico, a ver más allá al paciente que va muchas veces a consulta, como ponerle, prestar atención a ese tipo de detalles. Lo segundo
es que la psicoterapia es un pilar fundamental. Es fundamental que estos pacientes, en caso de los cuidadores, o estos otros pacientes, en caso de los que tienen un trastorno facticio hacia sí mismos, vayan a psicoterapia. Pero esto es imposible de lograr si no se tiene un enfoque multidisciplinario. Cuando yo tengo un paciente que tiene un trastorno facticio y lo tengo claramente identificado, o por lo menos tengo una sospecha de ello, tengo que informar al personal médico. Por ejemplo, si estoy en una institución, tengo que informar pues, a las enfermeras, a los otros especialistas que están viendo a este paciente, al personal de salud mental, por supuesto. ¿Por qué? Porque entonces va a pasar que este paciente va a otro especialista de la misma institución, va a otro especialista diferente y pues va a decir, no, este médico le dio una mala atención, dijo que usted estaba loco, no lo escuchó. Entonces, pues es importante que todo el mundo esté informado para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Digamos que es por esa razón básica. Lo último es que hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes claramente su miedo de ser detectados, ser descubiertos. Entonces hay que tener un buen manejo del habla, hay que tener un excelente tacto eh, y tenerlo como un tratamiento adicional. Es decir, usted no le va a decir al paciente como, no, pues le revisamos los exámenes y como usted no tiene nada, entonces lo vamos a mandar a interconsulta por psiquiatría. Porque claro, entonces va a decir, no, usted me dijo que yo estaba loco, aparte la salud mental en Colombia está supremamente estigmatizada, entonces pues simplemente se va a ir al hospital y el trastorno va a continuar. Yo sé que son pacientes difíciles, son pacientes de los que uno usualmente quiere escapar, digamos, pero la idea es que pues esta enfermedad se cure y no que perdure. Entonces, pues estos pacientes pues no deberían escapar. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos como, oiga, he notado que pues su enfermedad le está causando mucha ansiedad, que usted está muy triste, como que desde que llegó usted está teniendo, tiene como un semblante más triste, no le gustaría de pronto asesorarse con salud mental, pues para manejar esa tristeza por la enfermedad que usted tiene que estamos estudiando. Ahí ya hacemos un manejo multidisciplinario, ahí ya hacemos un enfoque global, grupal, y lo estamos haciendo como algo adicional. Entonces el paciente va a pensar que usted sí cree en su enfermedad y que usted lo quiere ayudar simplemente porque está triste, no porque tenga una enfermedad un trastorno, o un trastorno. Entonces usted le dice eso, como no, sí, he notado que pues esta enfermedad, cuando usted pelea con su marido, no siente que la enfermedad como que le duele más, como que le duelen más las articulaciones, no siente que cuando pelea con su marido eh, le duele más la cabeza, o bueno, los síntomas que refiere al paciente, entonces, pues ahí sí sugieren la idea de salud mental, pero nunca decir como, usted no tiene nada, revisamos todos los exámenes y no tiene nada, lo vamos a mandar de todas formas a interconsulta con psiquiatría, porque entonces ahí pues es juzgar, es negar al paciente y pues no estamos ayudando a que progrese en su trastorno, sino que pueda seguir continuando con esta enfermedad en otros hospitales y en otros centros de salud que no lo identifiquen. Finalmente quise traerles este caso que fue muy famoso, que fue el de Gypsy Rose Blanchard, que es esta niña de la izquierda, y está su mamá, que se llamaba Dee Blanchard. Y pues fue un caso muy viral, fue un caso que se compartió mucho en redes sociales, que tuvo mucha polémica, y es un caso de la vida real que refleja lo que es el trastorno de Munchausen hacia la otra persona. Entonces, bueno, entonces esta es la paciente de las que les hablaba, es Gypsy Rose Blanchard, acá abajo también es ella misma. Entonces su madre pretendía que tenía problemas cromosómicos, distrofia muscular, epilepsia, retraso madurativo, retraso cognitivo, incluso hizo falsificación de síntomas y documentos. Ella utilizaba métodos para dormir las encías de Gypsy y que pareciera que producía más saliva o falsificaba su acta de nacimiento para hacer parecer que ella era más joven, entonces poder seguir estando a cargo de ella y poder seguir siendo esa mamá abnegada que era. Ella era una celebridad local, esta mamá y esta hija recibían regalos de famosos, entrevistas en la prensa, entonces pues ahí vemos esta tensión y esta compensación emocional. Y pues este caso fue muy famoso porque tiene un final fatal. El 14 de junio del 2015, esta niña pues mantenía una relación de 2 años más o menos por internet con este hombre que se llama Nicholas Goujon y pues ella lo convence de matar a su madre para terminar
con su sufrimiento y poder liberarse. Y efectivamente, el 14 de junio del 2015, eso fue lo que pasó. Después se publicó en Facebook el problema, se publicó en Facebook lo que pasó, fue la policía y Gypsy terminó aceptando sus cargos, por lo que fue condenada solamente a 10 años de cárcel. Ella sale ahorita en 2023, ahorita les muestro una foto, y Nicolás recibió cadena perpetua porque él fue el asesino de Didi, que es la mamá de Gypsy. Entonces este caso fue muy famoso y es un caso de la vida real que, como pueden ver, termina muy trágicamente y que refleja la importancia de entender este trastorno. Y fíjense que tenemos muchos factores característicos que mencionamos: la falsificación de síntomas y documentos, los traslados constantes, esta visión de heroína, de madre abnegada, la atención de la prensa, como que hay muchos factores que ya habíamos mencionado que se explican muy bien en este caso y por eso quise incluirlo para terminar esta presentación. Y acá esta es la foto de Gypsy actualmente. Ella está así con su pelo largo, es una paciente completamente sana. Ella era calva, estaba en silla de ruedas y actualmente es una persona que camina y es una persona completamente normal, sin ninguna enfermedad. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta charla para llevar a la casa? Primero, recordar que es un trastorno, que hay que diferenciarlo del simulador que utiliza simplemente una estrategia de mentira para salir de una situación. Es un trastorno, es una enfermedad mental, es real. Y pues entender que es algo emocional y crónico y no algo inmediato. Lo segundo es que es una forma de maltrato infantil, por eso el trastorno de Munchausen aplicado a otra persona recibe una atención especial porque es una forma de maltrato. Es más difícil de manejar, como es tan difícil de diagnosticar. Yo investigué y no hay un protocolo claro para abordar este asunto en Colombia, eh, pero pues sí es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención porque es una forma de maltrato infantil y pues puede terminar en la muerte, como podemos ver tanto del cuidador en este caso tan fatal, como obviamente del afectado. Otra cosa es tener el ojo crítico, otra conclusión, y es que entender es difícil, pero entender que los pacientes no son una tarea más, no son algo de lo que damos salir, sino tener un ojo crítico, escuchar un poco más, indagar un poco más, preguntarnos cosas constantemente. Y finalmente, tener un manejo multidisciplinario y tacto, usar nuestra habilidad como trabajadores en salud para persuadir a este paciente de tener una atención en su salud mental y no simplemente negar su enfermedad, negar lo que él está diciendo y juzgarlo, porque pues lo que vamos a hacer es que no va a ser un tratamiento efectivo y este paciente va a volver a tener el mismo comportamiento y otro patrón en otro hospital. Tener un trabajo en equipo y no dejar al paciente escapar de nosotros ya que lo identificamos, porque de por sí es muy difícil. Con esto cierro mi presentación. Les agradezco mucho por su atención, por su disposición, y a los organizadores de este simposio también les agradezco mucho y pues quedo muy atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Lau, por tu charla. Aunque el trastorno facticio no es la primera alternativa diagnóstica en el contexto de urgencias, reconocemos que es imprescindible que el médico general sea capaz de reconocerlo y dar el abordaje inicial que tú precisamente nos mencionabas. En este momento no hay preguntas, pero vamos a dar un par de minutos para, en dado caso que el público quiera redactarlas, y ya volvemos, ¿vale? Claro que sí, muchas gracias.